¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magazine TV Querétaro. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que nos esté viendo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales de Magazine TV Querétaro y Andrés TV CMX, a la carta en nuestro canal de YouTube o a través de nuestro canal vía streaming en nuestro portal de internet andresteves.mx. Como cada viernes le traemos, por supuesto, los temas que están causando polémica, los temas que todo el mundo discute, que todo el mundo debate y que todos quieren conocer y opinar. Y para ello, como siempre lo hacemos aquí, tenemos a las personas indicadas, a la voz autorizada para poder hablar de los temas que nos competen. Y en esta ocasión, la ley de matrimonios igualitarios que finalmente fue publicada, no quizá en las condiciones que se habían anunciado, no fue por parte del gobierno del estado, tuvo que ser la legislatura y en últimos minutos contrarreloj para poder publicarla dentro del tiempo que establece la ley. Para ello le doy la bienvenida en este foro a mi amigo Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Amigo, bienvenido. Gracias, Chava. Gracias por invitarme. Walter, pues, conocer finalmente cuál es el posicionamiento del Frente Queretano, que tú como activista estuviste trabajando durante muchos años con los legisladores locales para que esta ley pudiera ser ley. Trabajando con diferentes iniciativas que desde hace muchísimos meses, años quizás, se quedaron en la congeladora porque no se atrevían los diputados a someter a votación una ley de esta naturaleza por X o Y razones particularmente más personales que legislativas, pero que finalmente se da, pero no se da en las condiciones que pretendimos se iban a dar. El gobierno anterior no hizo lo propio por publicarla y Mauricio Curi, ya como gobernador, pese a que había hecho la promesa de hacerlo, tampoco se dio como se había anunciado. ¿Esto cómo lo ven ustedes que estuvieron trabajando con lápiz y goma junto con los legisladores para que pudiera ser ley como la tenemos ya actualmente publicada? Mira, Salvador, pues primeramente reconocer que estos procesos políticos, esto fue un proceso largo donde se involucró muchísima gente, muchísimas instituciones, desde finales del siglo pasado, digamos. El primer logro se tuvo en el 2014, aquí en Querétaro, donde dos mujeres, Fernanda y Mariana, se casan, obtienen su matrimonio como una sentencia judicial que les costó más de año y medio llegar a ese proceso, ¿no? Después tuvimos el 2015, donde la discusión de sí o no al matrimonio igualitario se zanja completamente en el país y la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal de este país, dice, ¿sabes qué? El matrimonio igualitario debe ser legal y permitido, después de una jurisprudencia de varios matrimonios como el de Mariana y Fernanda. Y dice, sí, simplemente que es responsabilidad de cada gobernador y cada legislatura local hacer la reforma constitucional de un código que lo dice la Suprema Corte de Justicia. Son discriminadores porque hablan de la frase de que un matrimonio o un concubinato es la unión de un hombre y una mujer y dice, refórmenlos para homologarlos a la Constitución y a la jurisprudencia y digan que es la unión de dos personas. Finalmente esto le costó mucho a la legislatura, a las legislaturas queretanas, porque recordar que la primera iniciativa la mete el ombudsperson de Querétaro, Miguel Nava, en el 2014, precisamente el año que se casa Fernanda y Mariana. Y se congela en la 57 legislatura, lo mismo se congeló en la 58, y la 59, nosotros como activistas dijimos, tenemos que hacer algo distinto, no podemos seguir simplemente acordando y pidiendo que nuestros derechos se lleven a cabo, tenemos que hacer algo. Porque finalmente los foros se hacían, las reuniones sí se hicieron. En la 57 y en la 58 y en la 59. Pero no concluían nada. Sí, no, era qué bueno que tenemos foros, etcétera, pero a pregunta expresa nosotros lo hicimos en la 59 legislatura, bueno, denos una fecha para que esto avance y nos decían que, bueno, que no podían dar una fecha, algo como muy intangible, ¿no? Y fue cuando dijimos, oye, pues hay otros instrumentos legales del Estado mexicano que hay que echar mano. Ahí fue donde realmente hicimos una diferencia. Y finalmente nos amparamos. Ya nos habíamos amparado un grupo de 13 personas en la 58 legislatura, pero allí no había pasado nada.
se cerró el caso. En la 59 lo hicimos junto con nuestros abogados Maricruz Ocampo y Jorge Cruz Altamirano. Por otra razón, fue muy interesante porque ahí ya había pasado 3 legislaturas omisas y esta última estaba a punto, 1 año de terminar. Entonces ahí fue un amparo diciendo, oye, cumple con tu trabajo, no es bótala y apruébala, es cumple con tu trabajo, no secuestres. Pon la discusión en el Pleno y que ahí se vote. Y que ahí se vote libremente. Porque ni siquiera se daba la oportunidad de que esa ley llegara a una sesión de Pleno. Claro. Ahí se mete en octubre del 2020 este amparo que firmamos las 4 personas que han visto ustedes en la fotografía ahora con las flores estas del color de la bandera. No son 2 mujeres y 2 hombres nada más, son las 4 personas que firmamos este amparo en octubre del 2020. El juez nos contesta en marzo del 2021 diciendo, hizo un análisis de la omisión legislativa y dijo, efectivamente hubo una omisión legislativa y son ahí como 6 páginas con la respuesta del juez y nosotros felices y contentos le dice a la legislatura que tendría que dictaminar en la comisión y pasar al Pleno a la brevedad. Nosotros entendíamos que la brevedad era antes de las elecciones de abril, pero no, esto finalmente se atraviesa el abogado de la legislatura y finalmente interpone un recurso diciendo que la legislatura nadie le puede decir nada, que es autónoma, es un poder autónomo, etc. Y ahí estábamos en ese impasse cuando a 1 mes de que se acabara la legislatura decidimos los activistas, en mi caso, ir a la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México y pedirle que atrajera el caso queretano y ahí es donde lo hace. Y el 21 de septiembre le indica a la legislatura que lo va a traer. Que entonces, por cómo se dieron las cosas, no fue una decisión de los propios legisladores de someter a discusión y votación esta iniciativa. Ya había una presión del máximo Tribunal de Justicia en el país que le estaba ordenando, sabes que tienes que sacar eso, vótenlo. Claro, ahí tenían 2 opciones los legisladores de la 59. Uno era no hacer nada y entonces exponerse a un desacato por parte del Poder Judicial. Y lo otro, que creo que fue lo más razonable, y esto hay que ponerlo en la mesa, decidieron hacer política, finalmente. ¿Qué tan satisfechos están ustedes, los miembros del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, toda vez que tuvieron que darse todos estos procesos, la mayoría jurídicos, pero muchos también sociales y mediáticos, para presionar a que la legislatura hiciera su trabajo? Mira, nosotros el sentimiento es que estamos muy felices y contentos porque fue un proceso completamente legal y además legal e institucional. ¿Sí? Nosotros, a diferencia de otros movimientos sociales, por ejemplo, en este caso del matrimonio igualitario, primamos las herramientas jurídicas. Dijimos, tiene que haber, pues hay toda una serie de amparos, otros estados de la República lo han utilizado, vamos a utilizarlos, porque ya veníamos de marchas, veníamos de cerrar el Congreso, cosas que no habían funcionado, y dijimos, bueno, pues tenemos que irnos por este camino. Y estamos muy contentos porque este camino que inauguramos no solamente nos sirve para el matrimonio igualitario, sino sirve a muchos otros temas que son difíciles de manejar en la legislatura por un caminito que ya aprendimos. Y además lo último, que muy poca gente sabía, que no existe ya el veto de bolsillo, que esto se modificó en la 57 legislatura y por eso se abre la posibilidad en el artículo 85 de la Constitución de que cuando el gobernador por alguna razón la congele, sí, digamos, no diga ni sí ni no, ni le cambie nada, como fue en este caso, inmediatamente pasa a la legislatura para su publicación inmediata de una forma legal e institucional, como sucedió en este caso. Que fue un tema que generó alguna confusión, tanto entre la sociedad civil como entre algunos compañeros de la prensa, el saber, bueno, se publicó, pero no la encontraban publicada en la sombra de Arteaga porque no había sido el gobierno del Estado, sino finalmente la legislatura, quien tenía las facultades también para publicar esta ley y hacerla vigente a partir del día siguiente. Ahora, la justificación, porque así lo quiero llamar a título personal, de la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, que le aplaudo, sí, porque es parte de su chamba, es parte de su función, el abrir el diálogo y escuchar a todos los sectores de la población en sus diferentes representaciones.
¿Hubo ese diálogo también con ustedes? ¿También se presentaron ustedes a hablar con la Secretaría de Gobierno? Sí, mira, esto es muy importante porque nosotros cuando la 59 legislatura aprueba esto el 22 de septiembre, hicimos una gran presión para que el exgobernador Francisco Domínguez lo publicara en La Sombra de Arteaga. Todavía con Pancho Todavía, Domínguez porque le como quedaba ahí prácticamente 15 días. 15 días. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Pancho Domínguez, él asume el gobierno el 1 de octubre del 2015, cuando la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia fue en junio de ese mismo año. Y la primera declaración, cuando le preguntan del matrimonio igualitario, inmediatamente Francisco Domínguez dijo, oye, yo no estoy personalmente de acuerdo en ese tema, pero soy institucional y haré que esa ley se cumpla en Querétaro. Entonces, nosotros le sacamos en los últimos 15 días de su gobierno diciéndole, oiga, usted declaró esto en el 2015, ¡cúmplalo! ¿Habrá cumplido al quitarle presión a su grupo parlamentario en el Congreso para decirles, va? Porque además denle nosotros, trámite? yo por ejemplo soy consultora, los CEOs cuando cambian como en este tema siempre les digo, no les dejes papas calientes a la siguiente administración. Vamos a continuar con este tema, amigo, después de una pausa comercial. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de Magazine TV Querétaro y Andrés TV CMX. Y recuerde, mucha más programación y contenido, las noticias oportunamente, los sucesos a la hora que están sucediendo y como siempre, desde el lugar de la noticia. Volvemos. Creo que podríamos. Tal vez sería bueno. Opino que también deberíamos. Juntos, planeemos un Querétaro con más y mejor salud. Participa en el Plan Estatal de Desarrollo. Consulta en www.participapet.querétaro.gov.mx. Juntos, adelante. CESEC. Querétaro, juntos, adelante. ¿Sigues todos los protocolos de seguridad e higiene? Bien hecho. Línea COVID 442-101-5205. Algo diferente, algo seguro, algo muy sabroso. Suite 18 del Hotel Impala. Terraza, cantina, botanera sabrosísima. En el Hotel Impala, sin problema de estacionamiento, entrando por Corregidora al subterráneo. Ven a disfrutar de estupendas botanas en el mejor lugar con el mejor ambiente. Suite 18, lo nuevo, lo mejor, diferente. Atrévete a probar. Suite 18, Hotel Impala. Querétaro, juntos, adelante. ¿Sigues todos los protocolos de seguridad e higiene? Bien hecho. Línea COVID 442-101-5205. Estamos de vuelta en Magazine TV Querétaro tratando un tema que ha causado mucha polémica. Muchos lo han querido explicar en la idiosincrasia del queretano, que tiende a ser de una corriente más conservadora y que ante la actualidad y el reconocimiento de los derechos de las personas, pues ha sido un tema que finalmente fue discutido en la legislatura y se convirtió en ley. Los matrimonios igualitarios. Walter, hablábamos acerca de cómo se había dado este proceso en el Poder Ejecutivo, quien finalmente es quien ordena la publicación de cualquier tipo de ley en La Sombra de Arteaga, cosa que no sucedió en el periodo de Pancho Domínguez. Empieza Curi y desde antes había prometido que haría la publicación dándole trámite a lo que ya había aprobado la legislatura. ¿Había necesidad por parte del gobierno del Estado de volver a revisar la redacción de esa ley? Walter. Mira, aquí sucedió una historia, nosotros éramos conscientes y presionábamos para que la administración anterior cerrara este tema. Y no se dio. Y no se dio porque se nos atravesó una transición en medio y cuando llega el nuevo gobierno, pues aparece todo la prioridad, obviamente entendimos que eran los muertos, hubo 7 muertos en el estado, las tormentas, esta crisis, el colapso urbano.
Una bienvenida para el gobernador Claro, nosotros ahí dijimos, ok, este His- tema no lo histórica, tocamos porque 15 días, pues que aterricen y Histórica. saquen la crisis adelante, ¿no? Yo no sé qué estaba pensando Mauricio Curi en ese momento, pero fue quizá una bienvenida que él no se esperaba en su primer día como Yo creo que gobernador nadie, constitucional del estado de Querétaro. nadie. Y menos con muertos. No, una situación muy complicada. Pero para eso tiene un equipo de trabajo, entre ellos Guadalupe Murguía. Claro, entonces nosotros ahí fue cuando esos 15 días fueron realmente perdidos. Claro. O sea, no se avanzó nada, obviamente todo el mundo entendimos que esta era la prioridad. Y después, pero la diputada Daniela Salgado sacó en Twitter diciendo, acabamos de pasar la legislatura acaba de pasar la iniciativa al Ejecutivo el 1 de octubre. O sea, sí hubo entonces ese retraso, porque Hubo ese retraso que Pancho decía, oye, pues ¿qué quieren que apruebe yo si a no- mí no me han pasado nada? Efectivamente, nunca lo pasaron hasta el 1 de octubre, ya en la administración de Curi, que nosotros entendíamos que era una papa caliente que no le correspondía, porque ellos andaban de senadores, etcétera. Entonces, así como que, ¿qué está pasando en el día a día del Estado? Pues pero obviamente. no lo públicamente tenían. sí reconoció que se iba a publicar en cuanto la recibiera. Claro, es lo que nosotros le dijimos, porque él saca su decálogo y dice, se va a aplicar la ley. Desde el 6 de mayo, antes de las votaciones, cuando le preguntaron del tema del matrimonio igualitario, él lo dijo y dijo muy claramente, en ese tema se va a aplicar la ley. Entonces dijimos, bueno, pues ya pasó todo lo que tenía que pasar y le decíamos, bueno, ya que le tocó la papa caliente, pues cumple ese tema y la ley significa no cambiarle nada y publicarla. Y todo el mundo pensábamos que era en la sombra de Arteaga. Él dijo una fecha, dijo el 11 de noviembre, entonces todo el mundo presionábamos a decir, bueno, el 11 de noviembre, ¿no? Obviamente, cuando vimos que la secretaria de Gobierno se reunía con grupos, y ella lo dijo públicamente, metimos nuestro oficio y sí nos recibió una semana antes del 11 de noviembre. Y en su oficina le hice dos preguntas. Le dije, oiga, secretaria, ¿se va a publicar o no? Porque a nosotros lo que nos interesaba era la publicación. Claro. Y nos dijo, absolutamente. O sea, fue un absolutamente. Y después nos dijo, porque entendemos en esta administración que es un tema de derechos humanos. Nosotros, bueno, palomita. La segunda pregunta, ¿cuándo se va a publicar? Y entonces ahí me dijo, no te puedo dar una fecha exacta porque estamos buscando el mejor encaje de cuándo publicarla. ¿A qué se refería con ese mejor encaje? Pues no sé, como que la mejor fecha para que todo cuadrara. Porque, bueno, pues me imagino que tenían presiones también. Pues obviamente ella nos comentó que había ido el vocero de la iglesia, de la iglesia católica ahí a platicar con ella, que había ido los líderes El Frente Nacional por la Familia, de los grupos evangélicos. Y esto era religiosos. no Claro. era. Además hicieron una manifestación pública, etcétera. Y creo que, y aquí hay que decirlo, esto ya eran las negociaciones políticas, pero socialmente la gran mayoría de la sociedad queretana había madurado de una forma enorme porque las estadísticas de la UAC lo decían. Hace 2 años, en estos foros que hubo en la legislatura, el 63% de la población aprobaba en todo el estado el matrimonio igualitario a pregunta expresa. Después de 2 años y toda esta apoyo de los medios de comunicación, etcétera, ese nivel ha subido muchísimo, arriba del 70% en Querétaro, con lo cual la guerra estaba ganada, digámoslo, ¿no? Ya había la presión social suficiente como para que eso sucediera, se junta el amparo y también hay que decirlo, una voluntad política que no tuvimos en anteriores administraciones, ni la de Pancho Domínguez ni la de José Calzada, que fueron donde se congelaron. Aquí desde el principio dijeron, pues si eso es, hay una jurisprudencia, eso está ilegalmente, tenemos que hacer que se cumpla la ley y efectivamente los dos gobernadores anteriores dijeron lo mismo, pero no lo hicieron y este gobernador lo dijo y finalmente se hizo. Se hizo de una forma que no sabíamos los queretanos que podía hacerse, que era este camino alternativo, pero varios periodistas lo han dicho y los activistas decimos, oye, hay un camino alternativo muy interesante para hacer progresar pues otras iniciativas difíciles, entre comillas. Que no estamos criticando negativamente el hecho de que la secretaria de Gobierno
los funcionarios en el Poder Ejecutivo hayan recibido en sus oficinas a los diferentes grupos y sectores, porque finalmente es su chamba. Eso es Tienen que democracia. escuchar, exactamente, tienen que escuchar las voces de todas las personas, muchas de ellas diversas. Lo que sí se cuestiona y lo que se ha cuestionado, y a título personal lo que he cuestionado mucho, es que el trabajo legislativo o el trabajo del funcionario se decida con base en sus creencias y no en la legalidad de los hechos, que son dos cosas completamente distintas. Vamos a una pausa comercial, Walter, y seguimos ahora con los temas técnicos. ¿Qué fue lo que se cambió en el Código Civil? Ya no se va a solicitar el dichoso amparo para que los registros civiles te permitan casarte con tu pareja, hombre, mujer. Y además se modifica el texto, cómo va a quedar el acta de matrimonio escrita. Y el concubinato. Y el concubinato. Avanzamos con eso, una pausa y volvemos. Creo que podríamos. Tal vez sería bueno. Opino que también deberíamos. Juntos, planeamos un Querétaro con más y mejor salud. Participa en el Plan Estatal de Desarrollo. Consulta en www.participapet.querétaro.gov.mx. Juntos, adelante. CESEC. Querétaro, juntos, adelante. ¿Sales a la calle y siempre usas cubreboca? Bien hecho. Línea COVID 442-101-5205. Algo diferente, algo seguro, algo muy sabroso. Suite 18 del Hotel Impala. Terraza, cantina, botanera sabrosísima. En el Hotel Impala, sin problema de estacionamiento, entrando por Corregidora al subterráneo. Ven a disfrutar de estupendas botanas en el mejor lugar con el mejor ambiente. Suite 18, lo nuevo, lo mejor, diferente. Atrévete a probar. Suite 18, Hotel Impala. Querétaro, juntos, adelante. ¿Sigues todos los protocolos de seguridad e higiene? Bien hecho. Línea COVID 442-101-5205. Estamos de vuelta en Magazine TV Querétaro. Muchas gracias a todos quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas digitales y redes sociales. Les recuerdo la página andresteves.mx, nuestro canal vía streaming con todo el contenido en tiempo real, las 24 horas. También nuestro canal de YouTube, Televisión a la Carta, los contenidos que usted prefiera ver. Ahí nos puede encontrar en Magazine TV Querétaro, por supuesto, las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con toda la información de la actualidad de Querétaro, México y el mundo. Y continuando con el tema, vamos ahora al aspecto técnico, si te parece, amigo. ¿Cómo quedó reformado el Código Civil? ¿Qué fue lo que se cambió? Finalmente fue el reconocimiento de la unión entre dos personas, sin la especificidad de hombre y mujer. Claro, recordar que en la jurisprudencia del 2015 en México ya ahí se legalizó el matrimonio igualitario. Simplemente era que se reformaran estos códigos civiles discriminatorios como el de Querétaro, y lo dice así la Suprema Corte de Justicia. Esta reforma, ¿qué significó? Simplemente se cambian varios artículos. Los dos más importantes es el 170, donde dice que el matrimonio ahora es entre dos personas para hacer un proyecto de vida en común. Ya no especifica géneros. Ya no especifica géneros. Y el 273, donde dice que el concubinato es la unión de dos personas para hacer una vida en común, que no es el matrimonio. Entonces, esto es lo más importante. Y la adopción en Querétaro no dice que pueden adoptar personas solteras o matrimonios. Cuando se reforma este tema del matrimonio, pues se establece que es una vía libre para sexo también pueden adoptar sin necesidad de haber hecho ningún cambio, porque ya lo contemplaba la ley de las adopciones de personas solteras o matrimonios. Se reforma el tema del matrimonio, entonces ya se puede abrir ese camino sin ningún problema. Se modifica también cómo va a quedar el acta
matrimonial del registro civil. Claro, Ya no establece esposo, esposa. Claro, esto lo platicamos en esa reunión con la secretaria de Gobierno y le decíamos que, bueno, que lo tenía que ver el registro civil estatal porque hay diferentes formas de quitarle el género. Ya no puede, como ya no se habla de un hombre y una mujer, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay 3 actas. Acta de mujer-hombre, mujer-mujer y hombre-hombre. Pero en otros estados, por facilidad, y esta ley aplica a toda la población, no solamente a una parte. Y en otros estados dicen contrayente 1, contrayente 2, y creo que en Querétaro la decisión va a ser cónyuge 1, Cónyuge 1, 2. cónyuge 2. Cónyuge 2. Y esto para hacer un documento totalmente antidiscriminatorio para toda la población en general y tener nada más una sola acta de un solo documento en lugar de 3 de la Ciudad de México. Esto va a pasar. Es decir, quienes estén próximos a casarse, felicidades y mis bendiciones, pero ya no vamos a ver entonces el esposo, fulanito de tal, esposa, menganita de tal. Queda cónyuge 1, cónyuge 2 y no importa tampoco el orden. Sí, no. Cada ser. quien decidirá quién será la primera persona, el cónyuge 1 o cónyuge 2. Eso ya es la pareja lo decidirá. Ahora, anteriormente, previo a esta ley, ya nos comentabas el tortuoso, porque no hay otra palabra quizá, proceso que tenían que seguir para solicitar un amparo y poder solicitar que se les permitiera unirse en matrimonio en el estado de Querétaro. Ahora, ¿qué va a pasar? Pongamos el ejemplo de una pareja de hombres que quiere unirse en matrimonio, va al registro civil, ¿cuál sería el proceso? Pues pedir los requisitos, si no, entrar a la página de los registros civiles de cada municipio, ahí vienen los requisitos, aplican para todas las Como personas. cualquier pareja. Como cualquier pareja. Y antes, te quiero decir lo que pasaba antes. Lo que pasaba antes era que la gente se metía a un juicio de amparo que costaba entre 3,000 y 30,000 pesos, dependiendo del abogado, y no sabías nunca cuándo iba a ser tu boda. Sabías que te iban a dar el amparo a favor y que sí te ibas a poder casar por la jurisprudencia, pero no sabías cómo ni cuándo, entonces esto era complicado. ¿Y qué sucedía? La mayor parte de las parejas queretanas que se querían casar tenían que emigrar de estado. Se casaban en la Ciudad de México. Se iban en la Ciudad de México o a San Luis Potosí o a Morelia y últimamente al pueblito de Huichapan, que es un pueblo mágico, porque ahí los trataban con una dignidad humana que no encontraban en su tierra. A partir de ahora yo tuve familias que lloraban y decían, ¿por qué me tengo que salir de mi tierra a casarme a otro estado? Y a partir de ahora, todas las queretanas, queretanos que quieran casarse en todos los 18 municipios de este estado es simplemente el mismo trámite para todas las personas en cada uno de los registros civiles municipales. Ya no hay ninguna restricción. Ya no hay ninguna discriminación. Esto es lo que se le quita este amparo, que era la parte discriminatoria del matrimonio, con lo cual ya no vamos a hablar nunca más en Querétaro de matrimonio igualitario. Ahora vamos a hablar simplemente del matrimonio civil entre personas. Y cuya ley ya está vigente a partir del sábado pasado, que fue el 14. 15, fue El 13. El sábado 13 de noviembre. Y ya las oficinas están preparándose, San Juan del Río y otros municipios, por ejemplo, están anunciando para el 14 de febrero lo que siempre hacen, estos matrimonios comunitarios, que son más baratos. Ahora sabremos que vamos a ver parejas ahí de hombre-mujer, de mujer-mujer y de hombre-hombre, todos juntos revueltos como queretanos que somos en el mismo proceso de las bodas colectivas o bodas individuales, como quieran. Muy bien. Ahora, ya se aprobó esta ley de matrimonios igualitarios y nos adelantabas, ¿se abre el camino a que se puedan discutir, al menos, otras iniciativas que se han quedado en la congeladora por años? ¿Qué tiene en mente el Frente Queretano por el derecho a la no discriminación y el Estado laico? Mira, tenemos en la cartera 2 iniciativas importantes que vamos a trabajar con la 60 legislatura. La primera es el cambio de identidad de género para las poblaciones trans, que también no pueden hacerlo en su estado y que se tienen que salir a la Ciudad de México o a otros estados, donde 3 estados de la República ya es legal hacerlo, Querétaro es la excepción. Vamos a empezar a meter esto en el primer trimestre del otro año. Tenemos un caso solamente, si no me recuerdo.
No, tenemos Querétaro? varios casos. Ya tenemos En varios Querétaro sí se siguen haciendo. Por ejemplo, el INE. El INE tiene un registro de 293 personas trans que cambiaron su identidad en su credencial de En INE. Querétaro. En Querétaro. ¿La otra? Y la otra es proteger a las infancias y adolescencias LGBTI de estos charlatanes que prometen curar su orientación sexual o su identidad de género, y esa es la iniciativa contra las pseudoterapias de conversión, que también la vamos a meter en la 60 legislatura. Muchas de ellas, algunas peligrosas. Claro, porque muchos de estos niños han terminado suicidándose después de todas estas pseudoterapias para curarlos. Cuando ya los organismos de Naciones Unidas y Psicología y Medicina dicen que la homosexualidad y el lesbianismo es una orientación sexual igual de válida que la heterosexual. Walter, muchísimas gracias. Te agradezco el tiempo de haber compartido tu experiencia y la información para quienes nos ven, quienes nos escuchan, quienes buscan conocer un poquito más acerca del tema. Y a título personal, simplemente señalar, se han dicho muchas cosas en redes sociales a partir de la publicación de esta ley, que no, hasta la fecha no se ha presentado una solicitud de matrimonio, pero así fuese solo una, la que tengamos en 10 años, los derechos de esa pareja son sus derechos humanos y tienen que respetarse y deben prevalecer. Walter, muchísimas gracias. Siga en Magazine TV Querétaro, andresteves.mx, toda la información en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Muchas gracias.